Amigos de Punto Final, fuerte abrazo, gusto saludarles como siempre, fuerte abrazo desde la Perla Tapatía con información del rebaño que continúa preparándose de cara a lo que será el último partido de preparación, el último amistoso del sábado próximo ante los Leones Negros de Universidad de Guadalajara. Este partido se iba a disputar en Tepatitlán, Jalisco, una localidad que se encuentra a 70 kilómetros aproximadamente de distancia de la Perla Tapatía. Ya se habían vendido incluso algunos boletos de manera importante. La afición en Tepatitlán en Los Altos esperaba la visita del rebaño sagrado. Este partido, por cuestiones estrictamente de logística contra Leones Negros, tuvo que cancelarse en aquella localidad. El encuentro sigue vigente, sigue en pie, pero se va a realizar aquí en las instalaciones del Club Chivas Verde Valle. Eso será el próximo sábado por la mañana. Partido, por supuesto, a puerta cerrada y sin acceso a aficionados ni medios de comunicación. Y con ello el equipo de Gabriel Milito cerrará prácticamente su pretemporada, baja la cortina de la preparación y se enfocará de lleno en el primer encuentro ante el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Eso será el sábado 18 de julio en el Estadio Akron Yaco del Guadalajara. Perfectamente metido y de lleno en lo que será ese compromiso, contando también, desde luego, con el hecho de que hoy por hoy suma con sus 5 ausencias. Estos elementos se reportarán, los que jugaron la Copa del Mundo, se reportarán hasta el próximo lunes. Se antoja difícil que el técnico Gabriel Milito los utilice al menos de inicio a estos 5 elementos. Es muy probable que ante Toluca el técnico los pueda considerar para llevarlos a la banca, en virtud de lo que ya conocemos del propio estratega argentino y que es muy cauteloso con los elementos que vienen regresando a entrenar, ya sea de alguna lesión o de alguna baja ajena al tema futbolístico. Así que en Chivas ya están pensando en el cierre de pretemporada y por supuesto en el inicio del campeonato. Regreso con ustedes, compañeros, como siempre, fuerte abrazo desde Guadalajara. Chema. Abrazo de vuelta, querido Chema Garrido. Veamos entonces las altas para el conjunto del rebaño sagrado. Jordan Carrillo, gran refuerzo. Kevin Castañeda, mucho nivel. Luis Rey, una opción importante para que pueda destacar. Bajas: Eric Gutiérrez, Yael Padilla, Gilberto Sepúlveda y Diego Ochoa. Te vi entusiasmado, Paco, con estos refuerzos. Paco, ¿para qué le alcanza el Guadalajara? ¿Finalmente para el título o crees que están perdiendo gasolina? No, ya tienen una buena base. Primero que nada, sus seleccionados mundialistas, la verdad que son muy buenos jugadores. Hicieron una gran temporada y con estos jugadores me parece que yo creo que a Luis lo traen como para hacer un suplente que esperemos que se gane a lo mejor un lugar, ¿no? Pero me parece que Jordan, no sé dónde lo va a poner, pero si empieza con el nivel que terminó en Pumas, la verdad que muy bien. Y Castañeda es un jugador que te hace jugar al equipo. Me parece que también eso le hacía falta de repente a Chivas. Alguien que hiciera jugar al equipo, que pasara la pelota a poner, que le pusieran pases de gol, que terminaran más jugadas de las que terminaban. A mí me parecen unos buenos refuerzos. Era Álvarez, ¿no, Paco? Sí, pero Efraín. Pero yo creo que Kevin tiene mucho más calidad a la hora del último pase. Y tiene un golpe espectacular aparte. Sir John, ¿qué es lo que mejor tiene Guadalajara para ti en este momento? Pues la verdad que la experiencia y como dice Paco, ¿no? La gente que llega va a aportar, pero como dice Paco, ¿dónde vas a meter a Jordan y dónde vas a meter a Castañeda también? Es un equipo que los titulares parecía que estaban establecidos en este equipo, no solo que vaya a quitar a Efra, no lo sé, a mí me gustaba mucho lo de Chivas, me gustaba su dinamismo, le encontraron el sistema, ¿no? A Milito. Sí. Creo que Chivas va a ser peligroso porque ahora va a tener recambio también. Pero que a lo mejor esa es la idea, ¿no, John? Que aparte de los titulares también tenga una banca muy bien reforzada, porque acuérdense que Milito siempre les inculcó a sus jugadores que ninguno era titular. A todos los hizo pensar que en realidad son todos igualitos y por eso nos dábamos cuenta que cuando jugaba Chivas, el cambio que fuese, jugaban exactamente igual de bien que los titulares. Por eso yo creo que esa es la idea, seguir ampliando en cuanto a reforzar muy bien también esa banca, ya independientemente a quién vaya a poner, si primero Efraín o si a Jordan, sí. Pero a mí se me hacen muy buenos refuerzos y cada vez están teniendo mejor ojo para estos Chivas. Yo sí creo que necesitaban refuerzos y son muy buenos refuerzos porque para mí la banca no lo hacía bien, tanto se notó que después de que les quitaron a los seleccionados no pudieron hacer nada. Entonces creo que estas Chivas con estos 3 refuerzos se me hace algo muy, muy bueno. Ahora va a hacer el trabajo de Milito, ¿no? Mantener esta inercia de que siga jugando bien el Guadalajara y si la temporada pasada parecía que podía ser campeón las Chivas. No pudieron hacer nada, dijo Eddie. No pudieron hacer nada. Los cambios.
¿Quién hicieron los, ¿Qué hicieron los cambios, por Dios? ¿Qué hicieron los cambios en los partidos importantes? Quítale a Cruz Azul 5 titulares y a ver si es campeón también. Por eso, es lo que estoy diciendo. Que está bien que tenga refuerzos porque la banca no funcionó. Chivas compitió a pesar de no tener a los... Pero ¿te acuerdas que en torneo regular eso decíamos y le aplaudíamos a Chivas? Chivas compitió a pesar de no tener a los seleccionados. Tú a Chivas todo el santo torneo regular. El Tala, Romo, Brian Gutiérrez, el Piojo Alvarado, Armando González, futbolistas muy importantes, Pulpo, que evidentemente le quitaron power al momento de la definición más importante de cara al título. Pero compitió bien Chivas. Sí. Pero creo que Milito fue muy importante para motivar a los que venían, mantenerlos siempre con el cuchillo entre los dientes, y cuando entraron, bueno, pues les sacó un susto, ¿no? Al menos. Yo creo que él se da cuenta que necesita potencializar más al equipo. A lo mejor él lo que quiere son más opciones que le compitan y que no permitan, después de un torneo, entre comillas, exitoso, que no permitan que se sienten en sus laureles o que se duerman en sus laureles los que fueron titulares, por ejemplo, y que tuvieron su primera incursión en el rebaño sagrado, porque a veces puede suceder, ¿no? Esto va a apurar a Gutiérrez, a Brian, va a apurar Crea al mismo competencia, competencia interna, claro. Y va a Por eso crear está súper bien. competencia. ¿Me explico? Es lo que digo. Estas Chivas tienen más posibilidades de ser campeones. Dijiste que no hicieron nada. Es lo que Los cambios no hicieron nada. Es que ya le está dando La banca frío. no hizo Ya te está nada. dando frío con una América, ¿va? No, sí, yo creo claro que tienen muchas sí. posibilidades de ser Claro campeones. que sí, te está Muchas, dando frío. muchas. Te está dando Pausa. Es la Hablamos de realidad. Cruz Azul al volver. Bueno, ay no, Al Real pero Madrid otro no bueno va a ir. sí. Jugaría con Y al Mbappé. Barcelona. Ahí estaría. Te va a mandar un Volvemos. mensaje a Liguir ahora mismo. Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado con el partido de mañana, que va a ser, sí, muy duro porque hay dos equipos de calidad. Et la France aussi. Je pense que ce qui est clair, c'est que ce sont deux équipes qui arrivent peut-être encore meilleures, et c'est tout à fait normal parce que ce sont deux fédérations qui travaillent très très bien, deux pays qui travaillent très très bien, et donc voilà, c'est pas une surprise de voir aujourd'hui le niveau de la France. Sillón, ahora Mbappé, después de un cruce con una senadora de Paraguay con declaraciones que son muy desafortunadas, pues a pesar de los pesares, Francia sigue siendo la selección favorita para llevarse el Mundial, ¿no? ¿No? Yo creo que sí. No, sí, yo de mi parte sí, desde luego que sí. Pero qué lindo partido frente a una Marruecos que juega sin complejos, ¿eh? La verdad que es un equipo que no le da miedo a nadie. Lo vimos ya y está aquí por mérito propio. Lindo partido. Creo que va a avanzar Francia. Hay muchas armas en el equipo galo, pero qué lindo partido mañana. Y también hay muchas armas en el equipo marroquí que lo has estado apoyando y todo. Y creo que eso es el ejemplo perfecto de lo que digo, de que debe de haber una buena generación en la selección mexicana con buenos jugadores. Tienes a Hakimi, obviamente, a Saibari, a Unahi, a Brahim, a Boudi, a Diop, a Rahimi, que ni siquiera es 100% titular y está marcando goles. Esos Gran son portero jugadores, también. gran portero, creo que sí, súper gran portero. Entonces son jugadores que la están rompiendo y que por eso tienen al equipo así. Bueno, ahí está la pelea por el título de goleo en esta justa mundialista. Ya saben quién. No. Ya está. Espérame. Ya está, Mañana juega Dembélé, ya está. mañana juega Le Mbappé. van a ganar a Mañana juega Suiza, Mbappé. le van a ganar a Suiza, Volvemos es a obvio, es obvio. Punto clave, preguntas express. Rapidito, cortito y al pie. Vamos a arrancar primero con el Pulpo. Alfredo Talavera es el mejor entrenador de porteros que puede tener en este momento el tricolor. Si no, ¿y por qué, Pulpo? Sí, porque lo ha escogido Rafa Márquez, le tiene confianza y tiene mucha experiencia Talavera. Vero, ¿apostarías por dinero o prestigio en tu carrera profesional? Primero el prestigio. Ante todo, caray. Como debe ser, y lo pregunto por Eric Lira, el caso de irse a Rayados o acabar en el viejo continente. Aunque John es un mercenario. Muy bien. Eli Vilar, el arbitraje argentino. Es pregunta que está puesta aquí porque luego, ¿por qué están tirando? Bueno, muy bien. ¿El arbitraje argentino será factor en el Francia-Marruecos? Creo que es irrelevante que sean argentinos, va a ser factor. Sea argentino, sea lo que sea, va a ser factor. Paquito, ¿Rafa Márquez tiene experiencia para ser el técnico del Tri? Totalmente, toda. Sir Johnny, ¿debe seguir Ibar Cisniega como presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol? No, ¿Por? no, nada más. Porque es gordo. Por mis pelotas de fútbol. ¿Tienes rapidez? Sí. Por mis ¿Rapidez o pelotas tienes de una fútbol. razón? No es rapidez, ¿no? Muy bien. Es rapidez. Rápido, mandamos a pausa, volvemos.
Momento de conclusiones en punto final, Vero, empiezo contigo. No es que no te extrañe Liga MX, pero déjanos disfrutar la final de la justa mundialista. Es correcto. DJ Primo. Francia, contra todo y contra todos. Venga, Mbappé. Tú puedes, por favor, a la final. Gatillere. Rafa Márquez es el entrenador ideal para la selección porque sabe formar jugadores y sabe transmitir liderazgo. Sir John Laguna. Los mejores deseos para Rafa. Ojalá le vaya muy bien y que cumpla el proceso. Pulpo. Francia, Noruega, España y Argentina. Para la ahí está puesto. En ese orden, ¿no, Pulpo? ¿Cómo quedó la encuesta? La presentamos a continuación. Rafa Márquez llegará al 2030. La Ahí gente está. piensa que sí. Muy Ahí bien. está, la gente Al nombre de sabe. Vero, de Sir John y de Paco, de DJ y de Pulpo. Gracias. Un lujo. Chivas vive uno de esos julios donde todo se mueve al mismo tiempo. El hincha rojiblanco no sabe para dónde voltear primero. Hay refuerzo nuevo, hay una salida que ya quedó confirmada, hay un escándalo internacional que golpea a 2 nombres con pasado en Verde Valle, hay un delantero de casa que busca resurgir en otro club, hay un portero que enciende las alarmas por una posible fuga a Europa, hay uniforme nuevo de Nike envuelto en misterio. Y hay una crítica de peso a la selección mexicana que involucra directamente a una de las mayores promesas surgidas de la cantera. Todo esto en cuestión de horas, casi sin tiempo para que la afición procese una noticia cuando ya está llegando la siguiente. Landon Zúñiga ya firmó, pero no llegará directo al primer equipo. Teun Wilke quedó fuera del proyecto para el Apertura 2026 y jugará en Colombia. El Municipal Liberia de Costa Rica desapareció por un escándalo de narcotráfico que involucra a Cubo Torres y a José Saturnino Cardoso. Luis Puente podría resurgir en el Atlante después de no lograr consolidarse en Guadalajara. Raúl Rangel preocupa a la directiva por un posible salto a Europa tras el Mundial. El nuevo jersey de Nike se presentó bajo estrictas medidas de seguridad. Y Demetrio Madero no se guardó nada al hablar de la falta de oportunidades para Armando González en la Copa del Mundo. Ninguno de estos temas es relleno y ninguno se queda en la superficie. Cada uno tiene contexto, nombres propios y una razón concreta para estar hoy en boca de toda la afición rojiblanca. Déjanos tu like y tu comentario contándonos qué opinas de cada uno de estos temas, porque hay tela de dónde cortar. Vamos a comenzar hablando primero sobre lo que más le importa a cualquier aficionado en este momento del año, los movimientos de plantilla. La dirigencia de Chivas confirmó la contratación del delantero mexico-estadounidense Landon Zúñiga, procedente del Atlanta United de la MLS, luego de que el jugador llegara como agente libre y firmara un vínculo de 3 temporadas con la institución rojiblanca. El propio futbolista fue quien encendió la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía junto al escudo del club acompañada de un mensaje sobre su primer contrato como profesional, generando de inmediato la euforia de una afición siempre atenta a los talentos que llegan desde Estados Unidos. Sin embargo, el periodista César Luis Merlo se encargó de aterrizar las expectativas al revelar que el destino inmediato de Zúñiga no será el primer equipo, sino el Tapatío, filial de Chivas que compite en la Liga de Expansión MX, donde buscará continuidad y minutos antes de dar el salto a Primera División. De acuerdo con la información, la directiva rojiblanca ya lo seguía de cerca desde hace tiempo, con reportes favorables sobre su desempeño, y fue Alejandro Manso quien dio finalmente el visto bueno para el fichaje de un atacante capaz de jugar tanto de centro delantero como de extremo por izquierda. Un video de casi 3 años atrás, correspondiente a su etapa en la academia del Atlanta United, volvió a circular en redes sociales tras el anuncio, mostrando las cualidades que ya llamaban la atención desde sus categorías inferiores. Este tipo de operaciones se ha vuelto cada vez más común dentro del fútbol mexicano, en un momento donde los clubes de la Liga MX voltean con más insistencia hacia la comunidad mexico-estadounidense en busca de jugadores formados bajo otro tipo de exigencia física y táctica, algo que Chivas no puede pasar por alto pese a la limitación reglamentaria que le impide fichar extranjeros. Zúñiga llega, además, en un contexto donde el filial rojiblanco necesita renovar su ofensiva de cara al siguiente semestre, después de que varios elementos de esa categoría fueran promovidos o cedidos a otros equipos durante el último año. Habrá quien lea con desconfianza este tipo de fichajes silenciosos, sin el ruido de un refuerzo estelar, pero conviene no subestimarlos. Suelen ser justamente los que, con paciencia y sin presión mediática, terminan rindiendo más fruto a mediano plazo que las contrataciones pensadas únicamente para la ovación del primer día.
Ya que hablamos de movimientos en la plantilla, ahora vamos a hablar de una salida que quedó completamente confirmada y que también genera opiniones divididas entre la afición. Se trata de Tom Wilke, quien no regresará a Chivas para disputar el torneo Apertura 2026, luego de que se confirmara su continuidad como futbolista del Fortaleza de Colombia. La noticia cierra por completo la puerta a un posible retorno del jugador al rebaño sagrado, un tema que había generado cierta expectativa entre algunos sectores de la afición que esperaban verlo de vuelta en Verde Valle. Con esta confirmación, la directiva de Chivas descarta una opción más dentro de su planificación para el próximo semestre y deja claro que el proyecto seguirá construyéndose con otros elementos, tanto de casa como del extranjero. Wilke había llegado hace un par de temporadas con la etiqueta de proyecto interesante, un perfil físico distinto a lo que suele producir la cantera rojiblanca, pero nunca terminó de encontrar continuidad dentro de los esquemas que probaron los distintos entrenadores que pasaron por el banquillo en ese periodo. Su salida hacia el Fortaleza le abre la puerta a competir de manera regular en el fútbol colombiano, algo que en Guadalajara no estaba garantizado, y en el mundo del fútbol formativo eso casi siempre pesa más que la comodidad de quedarse en casa sin sumar minutos. Puede sonar frío decirlo así sin adornos, pero cerrar una puerta a tiempo casi siempre resulta más sano que mantener una relación a medias. La institución parece haber optado por enfocar recursos en piezas que realmente encajan en la idea futbolística que se quiere construir, en lugar de alargar situaciones que, al final, no terminan de convencer a nadie. Y ya que estamos hablando de instituciones que se caen a pedazos, aunque en un sentido mucho más grave, hay que voltear la mirada hacia Centroamérica, donde un escándalo sacudió al fútbol costarricense y golpeó de lleno a dos nombres con pasado rojiblanco. El equipo Municipal Liberia, club donde militaban José Saturnino Cardoso y Eric Torres, el popular Cubo Torres, desapareció luego de perder su licencia para competir en la Primera División de Costa Rica, debido a vínculos con el presunto narcotraficante Wilder Auce Osorio. La institución centroamericana ahora intenta obtener una nueva licencia, aunque esta vez para participar en la segunda división del país, lo que representa un golpe durísimo tanto deportivo como institucional. Cubo Torres, formado en la cantera de Chivas, había encontrado un nuevo impulso en su carrera con el conjunto costarricense, debutando en enero de 2026 y disputando 18 partidos en los que aportó 7 goles y una asistencia, números que lo convertían en una pieza fundamental para el club centroamericano. Vale la pena recordar quién es Cubo Torres para entender el peso de esta noticia. Debutó con Chivas en 2011, convirtiéndose casi de inmediato en una sensación de la Liga MX, gracias a su capacidad goleadora, al grado de ser considerado por muchos como el sucesor natural de Chicharito dentro del club. Sin embargo, no logró sostener ese nivel de manera constante y terminó saliendo de la institución. En 2015 vivió una segunda etapa en la que se ganó el cariño definitivo de la afición, anotando un doblete frente al Puebla durante el clausura de ese año, en un partido clave para un equipo que atravesaba dificultades importantes de rendimiento en esa época. Por su parte, José Saturnino Cardoso, quien también mantiene lazos con el Guadalajara por su pasado como jugador y entrenador del club, se desempeñaba como técnico del Municipal Liberia. Con este escándalo, se vuelve prácticamente un hecho que dejará la institución en busca de un nuevo reto, pese a haber renovado recientemente su contrato hasta el verano de 2027. El propio presidente de la Federación Costarricense, Mario Mora, reconoció que le encantaría que Cardoso continuara al frente del proyecto, aunque también dejó entrever la dificultad de sostener económicamente un cuerpo técnico de ese nivel ante la magnitud de la crisis institucional. Este tipo de casos no son del todo ajenos al fútbol centroamericano, una región donde varios clubes pequeños han enfrentado en los últimos años señalamientos similares por presuntos vínculos con estructuras de crimen organizado que utilizan a las instituciones deportivas como fachada para el lavado de recursos, un fenómeno que las federaciones locales han intentado combatir con controles financieros cada vez más estrictos, aunque no siempre con el éxito esperado. Para los futbolistas que forman parte de estos planteles, la situación resulta particularmente injusta, porque de un día para otro se quedan sin equipo, sin salario y con una mancha reputacional que nada tiene que ver con su desempeño dentro de la cancha, algo que Cubo Torres conoce de cerca justo en un momento en el que había recuperado protagonismo después de una carrera con altibajos. Da la impresión de que este tipo de escándalos deja mucho más que una simple baja deportiva,
porque golpea directamente la credibilidad de un club entero y complica de forma inmediata la carrera de futbolistas y entrenadores que no tuvieron nada que ver con las decisiones administrativas ni con los vínculos ilícitos que terminaron hundiendo a la institución. Lo justo sería que tanto Cardoso como Cubo Torres encuentren pronto la estabilidad que perdieron de un día para otro, sin que su nombre quede manchado por algo completamente ajeno a lo deportivo. Si este tema del narcotráfico y el fútbol centroamericano te dejó con la boca abierta, no te vayas todavía, porque faltan varios temas más y todos con jugo para rato. Aprovecha y deja tu like ahora mismo. Y cuéntanos en los comentarios si conocías la historia de Cubo, Torres y Cardoso en Costa Rica, porque seguro que no. Ahora sí, vamos a seguir con otro de los productos de la cantera rojiblanca que busca reencontrar su mejor versión, aunque esta vez lejos de Verde Valle. Luis Puente podría tener una nueva oportunidad dentro de la Liga MX de la mano del Atlante, luego de no haber logrado consolidarse en Chivas. El atacante, que en algún momento fue visto como una de las mayores promesas ofensivas de la cantera, no pudo asentarse como titular indiscutible pese a las expectativas generadas alrededor de su nombre. Fernando Hierro, en su momento al frente del proyecto rojiblanco, decidió liberarlo debido a las constantes lesiones que le impidieron mantener continuidad en la etapa final de su proceso formativo, lo que derivó en su salida rumbo al Pachuca, equipo con el que finalmente debutó en la Liga MX. Ahí tampoco logró consolidarse del todo, por lo que los Tuzos decidieron enviarlo a préstamo al Atlante en la Liga de Expansión durante el Clausura 2026. Fue justamente en ese equipo donde Puente encontró su mejor versión, terminando como el goleador de los Potros de Hierro, escuadra que además logró el ascenso a la Primera División para este Apertura 2026. Con ese antecedente reciente, el delantero surgido de la cantera de Guadalajara tendrá ahora la oportunidad de demostrar su calidad en la máxima categoría, aunque todo dependerá de qué tanta confianza logre ganarse frente a su nuevo entrenador, Miguel Herrera. Lo que interrumpió el desarrollo de Puente dentro de Chivas fue, principalmente, una ruptura del ligamento cruzado anterior que lo mantuvo alejado de las canchas durante un periodo prolongado. Cuando parecía estar cerca de su reaparición, sufrió una recaída que lo dejó fuera de actividad por más de 2 años, complicando enormemente su proceso de recuperación futbolística dentro del tapatío. Pese a nunca haber debutado oficialmente con el primer equipo de Chivas, Veljko Paunovic decidió darle minutos durante la pretemporada del Clausura 2023, etapa en la que llegó a marcar un gol en la Sky Cup ante Mazatlán, luego de una jugada colectiva que terminó desviándose hacia su remate. El caso de Puente también sirve como recordatorio de lo exigente que puede ser el proceso formativo dentro de un club como Chivas, donde la competencia interna por un lugar es feroz incluso antes de llegar al primer equipo y donde una lesión de largo plazo prácticamente condena a cualquier prospecto a perder el paso frente a compañeros de su misma generación, obligándolo a reconstruir desde cero la confianza que antes se daba por hecha dentro del cuerpo técnico. A diferencia de otros delanteros que salieron de la cantera rojiblanca con el radar puesto en Europa, el camino de Puente ha sido mucho más terrenal. Préstamos, ascensos, goles en categorías intermedias y ahora la posibilidad real de instalarse en Primera División bajo un entrenador como Miguel Herrera, conocido históricamente por confiar en delanteros de área que saben definir dentro del área chica. No sería extraño que, dentro de un par de temporadas, se hable de Puente como el ejemplo perfecto de que el talento no siempre alcanza cuando el cuerpo no responde a tiempo. Lo cierto es que el gol nunca dejó de acompañarlo cuando estuvo sano, y esta nueva oportunidad con el Atlante bien podría ser la última pieza que le faltaba para demostrarlo en serio. Cambiando de tema, aunque sin salir del todo del terreno de las preocupaciones dentro de las oficinas de Chivas, hay un nombre que enciende las alarmas por motivos completamente distintos a los anteriores. No se trata de una salida forzada ni de un escándalo, sino de un rendimiento tan alto que podría costarle al club uno de sus activos más importantes. Raúl Rangel es señalado como el futbolista que más preocupa a la directiva rojiblanca ante la posibilidad de una salida hacia Europa, luego de haber tenido una actuación destacada durante la Copa del Mundo de 2026. El buen nivel mostrado por el guardameta en la justa mundialista despertó el interés de distintos observadores internacionales, lo que enciende las alarmas dentro de Chivas ante la posibilidad de perder a una de sus figuras más consolidadas en un momento en el que el club necesita estabilidad en el arco. El caso de Rangel no es aislado dentro del fútbol mexicano. Cada vez que un jugador de la Liga MX sobresale en una competencia de la magnitud de un mundial, los ojeadores europeos empiezan a moverse casi de inmediato.
y los porteros mexicanos han sido históricamente uno de los perfiles más codiciados fuera del país por su capacidad de adaptación física y su regularidad. Para Chivas, perder a su portero titular no solo representaría un problema deportivo inmediato, sino también un golpe simbólico, porque Rangel se había convertido en una de las últimas certezas de un puesto que durante años fue motivo de debate dentro del club, y su salida obligaría además a replantear buena parte de la línea defensiva, acostumbrada ya a su manera particular de organizar el juego desde el fondo. Cuesta imaginar a la directiva cerrándole la puerta a Europa si la oferta llega en serio, porque este tipo de proyección internacional se la ganó el propio Rangel dentro de la cancha, mundial de por medio. Entenderíamos, eso sí, la angustia de no tener un reemplazo del mismo nivel esperando en la banca, porque sustituir a un portero así no es tarea de una tarde dentro del mercado mexicano actual. Ya que hablamos del plano institucional y de las preocupaciones de la directiva, ahora vamos a hablar de otro tema que también genera expectativa, aunque esta vez fuera de la cancha: la presentación del nuevo uniforme de Nike para Chivas. La llegada de la marca estadounidense al club generó enorme expectativa entre la afición rojiblanca, que espera con ansias la presentación oficial de la nueva indumentaria pensada para el torneo Apertura 2026, misma que un grupo reducido de aficionados en Guadalajara ya tuvo oportunidad de conocer de manera anticipada. A través de sus redes sociales, Nike anunció que los días miércoles 8 y jueves 9 de julio se llevaría a cabo la presentación del nuevo jersey del Guadalajara, marcando así el regreso de la marca del swoosh al club después de casi 3 décadas de ausencia, aunque con algunas particularidades en la manera de mostrarlo. La compañía estadounidense instaló un stand exclusivo para que aficionados previamente registrados pudieran acudir a conocer el uniforme en persona, pero bajo la condición expresa de no poder tomar fotografías durante el evento, por lo que se prohibió incluso el ingreso de celulares con el objetivo de evitar filtraciones en redes sociales y mantener bajo control la expectativa generada. Pese a estas medidas, durante las últimas semanas ya se habían filtrado gradualmente varios detalles del nuevo uniforme tras el regreso del club a la marca estadounidense, al grado de que las imágenes se viralizaron y las prendas incluso comenzaron a comercializarse de manera anticipada en Estados Unidos. La afición rojiblanca ya inició además la preventa de algunas versiones del jersey, cuya entrega está programada para el 16 de julio en la tienda oficial ubicada dentro del Estadio Akron. De acuerdo con la información confirmada, la versión jugador tendrá un costo de 2,999 pesos, mientras que la versión aficionado se ofrecerá en 1,999 pesos. Como dato adicional que ilusiona todavía más a los coleccionistas, Ricardo Ortiz Montenegro, especialista y coleccionista de camisetas del Club Deportivo Guadalajara, reveló en entrevista que existe la posibilidad de que el tercer uniforme o la playera de gala del equipo incluya un escudo de corte retro, lo que sin duda añadiría un valor especial a esta nueva era con Nike. El regreso de Nike a Chivas cierra además un ciclo de casi 30 años en los que la marca estuvo ausente del club, un periodo durante el cual otras firmas deportivas se encargaron de vestir al rebaño sagrado sin lograr nunca el mismo nivel de identificación que generaba el swoosh entre generaciones enteras de aficionados que crecieron viendo esa combinación en las canchas mexicanas durante los años 90. La estrategia de mostrar el uniforme bajo estricto control, sin cámaras y con acceso limitado, recuerda las presentaciones que la propia marca ha hecho en el pasado con selecciones y clubes de talla mundial, lo que sugiere que Chivas ya empieza a ser tratado, al menos en términos de mercadotecnia, con un estándar distinto al que estaba acostumbrado, algo que la directiva rojiblanca seguramente buscará capitalizar tanto en ventas como en proyección internacional de la marca. Convengamos algo: prohibir las fotos en un evento así, sabiendo que de todas formas todo termina filtrado semanas antes, suena más a estrategia de mercadotecnia que a control real de la información. Y hay que reconocer que, guste o no, la fórmula funciona, porque aquí seguimos hablando del tema como si fuera la gran revelación del año. Para cerrar, y sin salir del todo del ambiente mundialista que dejó tanta tela de dónde cortar, hay que hablar de una crítica que llegó desde una de las máximas leyendas históricas de Chivas hacia las decisiones del técnico de la selección mexicana. Demetrio Madero, exjugador formado en la cantera rojiblanca, lamentó públicamente que Javier Aguirre no le haya dado más oportunidades a Armando González, mejor conocido como La Hormiga, durante la reciente Copa del Mundo disputada en 2026.
El atacante de Chivas apenas sumó minutos en el debut mundialista frente a Sudáfrica, donde disputó 14 minutos, quedando prácticamente fuera del resto del torneo, mientras el técnico mexicano prefirió otorgar mayor protagonismo a delanteros como Santiago Jiménez y Guillermo Martínez. Ante esta situación, el histórico exjugador del Guadalajara consideró injusto que González no recibiera más minutos pese a su gran momento goleador, especialmente al ser comparado con Jiménez, quien llegaba de un proceso de recuperación física y de pocos partidos disputados en el Milan antes del torneo. Madero también destacó que González estuvo muy cerca de convertirse en goleador durante el segundo torneo corto que disputó con gran ritmo anotador, por lo que consideró que la falta de oportunidades fue una decisión que el estratega mexicano no valoró de la manera adecuada. El propio exdefensor llegó incluso a colocar a la Hormiga como el siguiente en la línea sucesoria dentro del ataque de la selección, justo detrás de nombres como Raúl Jiménez y Santiago Jiménez, reconociendo que este tipo de situaciones son comunes dentro de cualquier proceso de selección nacional, aunque lamentó profundamente lo ocurrido con el atacante rojiblanco. Vale la pena recordar quién es Demetrio Madero para entender el peso de sus palabras dentro del ambiente rojiblanco. Se trata de un exjugador formado en la cantera de Guadalajara, recordado por su estilo aguerrido como defensor central, y que forma parte de la memoria histórica del club, por haber sido parte del plantel campeón durante la temporada 1986 a 87, título conseguido tras vencer al Cruz Azul en la final y que representó la 9ª estrella en la historia de la institución. El debate alrededor de González no es exclusivo de la afición rojiblanca ni de exjugadores como Madero. Distintos analistas coincidieron durante el torneo en que la decisión de priorizar a Jiménez respondía más a una cuestión de jerarquía y trayectoria previa dentro de Europa que a una comparación estrictamente futbolística basada en el momento de forma de cada delantero, un criterio que en las grandes selecciones a veces pesa tanto como el rendimiento reciente. La Hormiga, mientras tanto, deberá seguir demostrando su nivel en la Liga MX con la esperanza de que el próximo proceso rumbo a las siguientes competencias internacionales le dé el espacio que este mundial le negó. Late la sensación de que un jugador que venía de una temporada tan sólida como goleador merecía, cuando menos, más continuidad dentro de la competencia más importante del planeta, y cuando el resultado deportivo no termina acompañando ese tipo de apuestas conservadoras, es normal que el debate se encienda, sobre todo tratándose de un futbolista que la propia afición sentía como un secreto a voces antes del Mundial. Con todo esto sobre la mesa, queda claro que Chivas atraviesa un mes de julio cargado de movimientos, decisiones y polémicas que mantienen a la afición rojiblanca completamente enganchada de cara al arranque de la Apertura 2026. Entre refuerzos que llegan pensando en el futuro, salidas que cierran ciclos, escándalos internacionales que golpean a nombres históricos, jugadores de casa que buscan reinventarse en otros clubes, preocupaciones por posibles salidas al viejo continente, la expectativa por un uniforme que promete marcar una nueva era y las críticas sobre el manejo de talentos jóvenes dentro de la selección nacional, no hay manera de aburrirse siendo aficionado del rebaño sagrado en estos días. Lo interesante de este momento del club es que ninguno de estos frentes se resuelve solo, y las próximas semanas, previas al arranque oficial de la Apertura 2026, serán clave para saber cómo termina de acomodarse cada pieza, si Zúñiga se adapta al ritmo del tapatío, si Puente logra ganarse la confianza de Herrera en el Atlante, si finalmente llega o no una oferta formal por Rangel y si la directiva se anima a sumar más nombres antes de que cierre el mercado. Ahora la pelota queda de tu lado. Déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de todos estos temas te parece el más importante y, sobre todo, ¿qué opinas de las decisiones que está tomando la directiva rojiblanca de cara a lo que se viene en el próximo torneo?